Bien, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el totalitarismo nazi. Un tema que suele ser de los más esperados por los alumnos a lo largo del año. Siempre que empiece un curso, generalmente hay muchos alumnos que me preguntan ¿y cuándo vamos a dar a los nazis? ¿Y cuándo vamos a dar a Hitler? Etcétera. Esto viene un poco derivado de que pocas veces en la historia se puede estudiar algo que admita tan pocos matices como la maldad del nazismo. Esa maldad tan pura, tan banal, que tanto nos asusta, que tanto nos repugna, que tanto choca con nuestra mentalidad, afortunadamente, y que, claro, fascina muchísimo a los adolescentes, que tienen mucha curiosidad por la estética, por la ideología, por lo que pasó, por cómo pudo ser eso posible. Así que vamos a intentar que este pequeño screencast daros una serie de pistas de iniciación, de introducción, sobre lo que significa y sobre cómo se formó el totalitarismo nazi. En esta pantalla de presentación vemos algunas imágenes icónicas del nazismo. Vale, veis aquí la famosa bandera alemana. Esta es la bandera alemana que introdujo Hitler. Fijaos que a pesar del nacionalismo extremo no dudaron en cambiar la bandera. Conserva los colores de la anterior bandera alemana, blanco, rojo y negro, pero con el símbolo del nazismo, que sabéis que es esta cruz, la cruz damada, la cruz esvástica, que sin enrollarme mucho os diré que es un símbolo indoeuropeo, ¿vale? Es un símbolo indoeuropeo atribuido al que se le atribuye una simbología solar, ¿vale? Entonces se elige este símbolo porque comunica con la raza ancestral, con el origen racial puro que tanto obsesionaba a los nazis. La otra imagen que vemos aquí, vemos a Hitler en un congreso del partido nazi, donde podemos ver el culto al líder. Vemos como todos saludan a la figura de Hitler, que es ese que veis ahí, ¿vale? Con el saludo del brazo en alto. El brazo en alto es el saludo fascista. Lo introdujo Mussolini en el partido fascista italiano como un recuerdo del pasado glorioso que el fascismo, como nacionalismo italiano que es, quería reivindicar, es decir, la vuelta a ese pasado glorioso del Imperio Romano. Pues bien, siendo un saludo fascista que tiene sentido en Italia, que tiene sentido en Roma, ¿cómo es que lo tiene Hitler? Bueno, pues que Hitler al fin y al cabo admira a Mussolini y le copia la ideología a Mussolini. El nazismo no es otra cosa que un trasunto alemán del fascismo, con la sustitución del culto a la nación por el culto a la raza aria, ¿vale? Pero no deja de ser una adaptación alemana del fascismo italiano, y por eso le copiaron unos símbolos como en este caso el brazo extendido, el brazo derecho extendido, el saludo romano, el saludo que hoy en día se conoce como fascista precisamente por su origen mussoliniano. La otra imagen de portada que quise poneros es esta imagen de aquí, donde veis a las juventudes hitlerianas, ¿vale? Es otra que conecta con este culto a la juventud típico de los movimientos totalitarios, como el comunismo, el fascismo o este movimiento que es el nazismo. Igual que en el caso del fascismo, veíamos que la ideología fascista es incomprensible sin conocer a su fundador, a su creador, al político socialista italiano Benito Mussolini, que es por su trayectoria vital la persona adecuada para idear esta fusión entre la ideología nacionalista y la ideología socialista que consiste el fascismo. Del mismo modo, no podemos entender el nazismo alemán sin la figura de Hitler, que es su creador. Lo primero que tenemos que conocer de Hitler, nacido en 1889, es que, curiosamente, él no es alemán. Él nació en Braunau am Inn, que es una pequeña población de Austria. O sea, él cuando nace, él es un ciudadano del Imperio Austrohúngaro. Y diréis, ¿y cómo es que un austriaco llegó al poder en Alemania? Bueno, muy sencillo. Para esto tenemos que recordar, cuando vimos en clase, el tema de los nacionalismos. Y hablábamos de que el nacionalismo alemán es un nacionalismo de tipo herderiano, es decir, basado en la idea de Herder y Fichte, en el cual es la lengua lo que crea la nación. Entonces, Hitler, que es herderiano convencido, piensa que Alemania no es el Estado alemán. Alemania es la nación que forman todos los pueblos que hablan alemán. Es decir, pertenece
a una ideología que se conoce como el pangermanismo. Pangermanismo. Recordamos que estas ideologías que llevan el pan delante significa que pretenden la unificación de todo lo que vaya detrás. Si es pan-eslavismo, la unificación de todos los eslavos. Si es pangermanismo, la unión de todos los alemanes en este caso. Entonces, Hitler es austriaco, pero él es pangermanista. Eso de que haya dos estados donde hay alemanes, por un lado Alemania y por el otro lado el imperio austrohúngaro, pues lo admite, pero no es algo que le haga feliz. Él aspiraría a crear una Großdeutschland, una gran Alemania, que una, donde estén todos los que hablan alemán. Tras una infancia difícil, con muy malas relaciones con su padre, se va a Viena, va a estudiar a Viena, donde él quiere estudiar Bellas Artes, ¿vale? Marcha a Viena a estudiar Bellas Artes, pero por desgracia para él, y quién sabe si para la humanidad, suspendió 2 veces el examen de la Academia de Bellas Artes y tuvo que malvivir, ganándose la vida pues pintando acuarelas para los turistas y en definitiva pues viviendo en muy malas condiciones en las que tenía que luchaba por salir adelante, y eso sí, ocupaba su tiempo libre leyendo mucho y, como son en estos casos, pues leyendo de todo y entendiendo de forma peculiar, de forma curiosa. ¿Qué cosas leía? Bueno, le encantaba todas las filosofías vitalistas, todas las reflexiones y la interpretación de las reflexiones de los grandes filósofos alemanes vitalistas, como Nietzsche, como Schopenhauer, por supuesto hemos dicho Herder y Fichte, donde bebe toda esta ideología del nacionalismo alemán, y todo tipo de autores nacionalistas alemanes, entre ellos los que confundían o unían el nacionalismo alemán con, atención, una de las características que tiene el nazismo, que es el antisemitismo. Había una parte importante del nacionalismo alemán que tenía fuertes sentimientos antisemitas. Antisemitismo es el odio a los judíos. El nacionalismo alemán tenía un componente de antisemitismo que viene precisamente de que Alemania son los que hablan alemán, pero dentro de Alemania hay gente que no pertenecerían al folk alemán, aunque hablasen alemán, que serían los judíos, porque los judíos, al fin y al cabo, desde la Edad Media se les ve como gente extraña, no compartir la religión, se les veía como elementos extraños, como forasteros. Esto sabían en el siglo XVIII y XIX, los judíos se habían adaptado muchísimo, había habido un movimiento de ilustración también en el judaísmo y teóricamente estaban bastante integrados, pero periódicamente había algunos autores con un nacionalismo exacerbado acusaban a los judíos de ser extranjeros, de ser ajenos a lo que es la germanidad. Esto, atención, tiene una consecuencia muy importante. Este antisemitismo, en el momento en el que en que la ciencia empieza a dar cada vez más importancia al concepto de raza, a partir de las ideas, de la interpretación de las ideas que hacen muchos biólogos, en el sentido de entender el darwinismo como la lucha de las especies, la lucha de las razas por la supervivencia. Recordemos que en ese caso, pues si hablamos de especies, de supervivencia, de raza, eso se comete el error moral de transponerlo también al ser humano. El ser humano es un animal, racional, lo que quieras, pero es un animal, por tanto tiene razas, las razas luchan por la supervivencia, y aparece ahí el concepto de raza como forma, es el darwinismo social, que piensa en el ser humano como una raza que lucha también por la supervivencia. Entonces, estas ideologías racistas son increíblemente populares a finales del siglo XIX y XX y principios del XX, y Hitler también las ve, se mezclan, ya os digo que vienen mezcladas con las ideologías nacionalistas, y es todo este cóctel de pangermanismo, nacionalismo alemán, antisemitismo, filosofías vitalistas, lo que va a formar la joven mente de este pintor frustrado que era Adolfo Hitler. El acontecimiento más importante que va a tener la juventud de Adolfo Hitler viene en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalla, las dos potencias alemanas, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, entran en la guerra, y cuando empieza la guerra él le pilla en Múnich. Él había abandonado Viena para buscarse la vida en Múnich. No estaba la zona en la que él nació, está fronteriza, está cerca de la frontera entre Austria y Alemania. La gran ciudad más cercana era Múnich, y para allá que se va. Y estando allí es donde le sorprende la Primera Guerra Mundial. Y él
fiel a su idea pangermanista y admirador del imperio, del segundo imperio alemán, con por cierto, muchísimos intelectuales de la época que alababan su racionalismo, su autoritarismo, su concepto de orden. Pues Hitler pide entrar a servir en el ejército alemán, a pesar de que no era alemán. Recordamos, él no es alemán, pero pide servir en el ejército alemán. Podía haberse ido a Austria a luchar en el ejército austriaco. No, él quiso servir en el ejército alemán. Y como tal, luchó la guerra en Alemania. Luchó en el frente occidental. Allí pasó toda la guerra, en labores de enlace. Y la experiencia de la guerra le va a marcar. La guerra, por supuesto, exacerba su nacionalismo. Y la derrota le marcará profundamente. Le marcará profundamente porque él va a ser el prototipo del excombatiente. Ha luchado la guerra, terminó la guerra y él vuelve a su vida que era nada. No tenía vida, ¿no? Él no tenía donde caerse muerto. Así que cuando termina la guerra, ¿qué hace? Bueno, pues se va a intentar reenganchar en el ejército. Al terminar la guerra se va a reenganchar en el ejército, va a intentar trabajar para el ejército haciendo unas labores que en aquel momento el ejército alemán necesitaba, que era la contrainsurgencia, la identificación de elementos revolucionarios. Y como tal ingresa como agente doble en un principio, para investigarlo, en un pequeño partido que es el llamado Deutsche Arbeiterpartei, que es decir, el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP. ¿Vale? En un principio, como informador, un pequeño partido con unas ideas muy confusas, anticapitalistas, antisocialistas, nacionalistas, todo un poco mezclado. Y mira tú por dónde que esa mezcla, ese batiburrillo es justo que se está generando en toda Europa y que Mussolini supo convertir en una ideología capaz de llegar al poder, que fue el fascismo italiano. Pues esa misma ideología ese mismo batiburrillo lo descubre Hitler en el DAP, y pronto se va a convertir en líder de este partido, ¿vale? Por su carisma, su arrojo, su sentido mesiánico. Él verdaderamente se creía muchísimo todo lo que hacía. Se va a convertir en el líder de este pequeño partido, le cambia el nombre, añadiéndole, atención, el sustantivo de la ideología nacional socialista, creando el NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, es decir, partido nacional socialista, ¿vale? Fijaos, por favor, las dos palabras, nacional socialista. Más claro no lo puedo decir. Esa es la clave del movimiento del fascismo y del nazismo. Es nacionalismo más socialismo. National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, es decir, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Como esto era muy largo, pues al final en la historia y la gente pues puede hablar así, las siglas son impronunciables, pero al final se quedó como con las primeras sílabas. National, pues nazi, son los nazis. ¿Cuál es la ideología del nazismo? Bueno, pues es muy similar a la del fascismo, pues parte del mismo cóctel de ideas. Ya veis que es pangermanista, ¿vale? Hay la unión de todos los alemanes, rechaza el Tratado de Versalles, la frustración de la guerra, el concepto que vimos en el tema anterior cuando vimos el fascismo del excombatiente es clave en esto, el rechazo al Tratado de Versalles que había humillado a Alemania, el deseo de venganza ante esa humillación. Son antiliberales, la democracia, el liberalismo es lo que ha corrompido la sociedad y por tanto se oponen a sus presupuestos de libertad, de igualdad ante la ley, etc. Pero a la vez son anticomunistas porque odian el internacionalismo comunista, porque lo consideran un elemento debilitador, una ideología debilitadora, una ideología débil que debilita a la nación. Pero también son anticapitalistas porque piensan que el capitalismo es un sistema injusto que crea opresores y oprimidos y que crea división en la sociedad. Y para un fascista, un nazi en este caso, recordemos el concepto de unidad, es fundamental. Y aquí, todo lo anterior lo podemos encontrar también en el fascismo. Bueno, el Tratado de Versalles, que es específico de Alemania, porque Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí, a excepción de eso, lo demás es igual que el fascismo. ¿Qué es lo que caracteriza al nazismo? Este último punto. El antisemitismo, el odio a los judíos, por ser un elemento extraño a la nación alemana, por ser extranjeros en Alemania y por ser de una raza distinta, inferior, que se mezcla. Y según los biólogos, la mezcla de razas es mala, se pierde la pureza racial y según los científicos de la época, eso era negativo. Y los semitas
eran un elemento contaminador de la raza para los nazis. Así que el antijudaísmo, al judaísmo se le culpaba de todos los males, no solo de la cuestión biológica, no solo del empobrecimiento genético de la raza, sino de todos los malos. Se le acusaba a los judíos de causar las crisis económicas porque controlaban la banca, de controlar la cultura, de que controlaban en secreto el mundo. ¿Vale? Esta ideología antisemita, ya os digo que está, por desgracia, demasiado extendida en Europa y Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, existen muchos libelos difamadores de judaísmos. Uno de los más famosos de la época fue el de los Protocolos de los Sabios de Sion, una obra ficticia pero que se hacía pasar por real, en la cual se decía que los judíos conspiraban en la sombra para controlar el mundo, y aunque no hubiese ningún país judío, ningún estado judío, ningún rey judío, ningún gobernante judío, pero ellos eran los que movían los hilos en la sombra y los que creaban todo tipo de catástrofes, las crisis económicas, las deudas, etc. Todo era culpa de los judíos. Y esta es una de las características del partido nazi: convertir esa sensación, esa ideología que estaba por ahí en toda Europa y Estados Unidos, hacerla como una nota característica de su ideología, este odio a los judíos. Bien, con este partido va a intentar algo que, por desgracia para los alemanes, fue muy habitual en el periodo de la República de Weimar, que es intentar un golpe de Estado, una revolución, un golpe de Estado. Se produce en el año 1923. En 1923 Hitler intenta un golpe de Estado, que es el famoso Putsch de Múnich, ¿vale? Conocido también por Putsch de la cervecería. Putsch significa golpe de Múnich, porque el centro del golpe iba a ser la capital de Baviera, ¿vale? Múnich. Es un golpe de Estado donde tiene el apoyo, por cierto, de muchos excombatientes, que eran los que formaban este partido nazi, excombatientes, parados, en su mayoría. Gente humilde, eso sí, gente humilde, muchos de ellos. Las bases eran gente humilde, gente pobre, que quería un socialismo, pero nacionalista. Y con el apoyo de algunos antiguos generales, por ejemplo, de Ludendorff, que era un héroe en Alemania. Pues intentó un golpe de Estado en la ciudad de Múnich, que fracasó. Se le conoce, por cierto, también como golpe en la cervecería, porque fue en una de estas grandes cervecerías típicas de Baviera donde hizo el discurso que teóricamente tenía que haber empezado el golpe de Estado. Pero ya os digo que este golpe de Estado fracasó, como todos los que se hicieron en contra de la República de Weimar, y fueron muchísimos. Por desgracia, en la República de Weimar los golpes de Estado y los intentos revolucionarios eran algo relativamente habitual, y acabó en la cárcel por conspirador, por golpista. Su situación en la cárcel no fue excesivamente mala. Al fin y al cabo se consideraba que era un preso político, es decir, que estaba ahí por cuestiones ideológicas, entonces no eran especialmente duros en las cárceles con este tipo de presos. Y la situación era tal que, bueno, estuvo en la cárcel, estuvo con su mejor amigo y camarada, con Rudolf Hess, del que luego hablaremos, y pasó el tiempo dictándole a Hess un libro donde explicaba su ideología y lo que él consideraba que tenía que ser el futuro de Alemania. Este libro es Mi lucha, en alemán Mein Kampf, ¿vale? Y ahí cuenta, idealizada, su vida y su pensamiento. Y, por cierto, avisa de todo lo que va a hacer si alguna vez gobierna Alemania, cosa que, por cierto, cumplió. Tened en cuenta, la próxima vez que digáis, no, este político es muy bueno porque cumple sus promesas, que Hitler cumplió sus promesas, y más le hubiese valido a la humanidad que no las hubiera cumplido. ¿Vale? Cuidado, esto es anecdótico, pero es una interesante reflexión, porque Hitler no engañó a nadie, a todo el mundo dijo lo que iba a hacer. Sin embargo, hubo gente que decía, no, eso no es en serio, eso es una idea que tiene, pero no la ponen en práctica. Bueno, pues mira tú por dónde. Hitler es de esos políticos que cumplió todas las promesas, que cumplió muchas de las promesas que hizo, y desde luego todo lo que cumplió en el Mein Kampf lo intentó cumplir, provocando pues todos los problemas que vamos a estudiar en los próximos días. La cuestión es que a los pocos meses salió indultado, amnistiado en este caso. Ya os digo, en la República de Weimar eran tan habituales las rebeliones, las insurrecciones y golpes de Estado. Había tantos presos por eso en la cárcel que de vez en cuando los gobiernos, por hacer las paces, pues les amnistiaban y les permitían volver a la calle, les permitían salir en libertad. Y Hitler se benefició de una de estas amnistías y a los pocos meses salió a la cárcel. Y en 1928 le tenemos otra vez a la carga, formando otra vez el partido nazi. Se legaliza otra vez el partido nazi, que había sido prohibido evidentemente por la insurrección,
Se concurre a las elecciones y tiene unos 60.000 afiliados, o sea, es un partido pequeño, con el cual en las elecciones del 29 consigue la exigua cantidad de 12 diputados, ¿vale? Que es un porcentaje irrisorio. Es un partido muy minoritario de los muchos que había en la República de Weimar. Vale, parece ser el partido nazi, no tiene la menor importancia y es algo anecdótico. Pero algo terrible va a ocurrir. A finales del año 29 ha estallado en octubre del 29, 24 de octubre del 29, recordemos que ha estallado la burbuja en Nueva York, que eso es lo que consideramos el inicio de la gran crisis económica del 29, la Gran Depresión, y esta crisis afectó de forma gravísima a Estados Unidos y después de Estados Unidos a aquel país que había necesitado el capital americano para salir adelante, que no es otro que Alemania. La crisis del 29 machaca la economía alemana. El paro supera el 20%, que en un país como Alemania es un auténtico drama. Entonces, esta situación dramática, con tantas familias en paro, con tanta gente en paro, en un momento en el que el sistema de protección social era mucho más suave que hoy en día, es decir, quedarte en paro y no trabajar suponía que en poco tiempo podías llegar a pasar hambre. Esto, evidentemente, provocó una polarización de la sociedad alemana, es decir, la gente pensaba que la situación era dramática y pedía soluciones a los políticos. Esto fue ideal para todos los políticos extremistas que prometían que ellos tenían la solución mágica, la solución para estos problemas. Así que los partidos más extremistas empiezan a ganar muchos votos, los comunistas en la extrema izquierda, los nazis en la extrema derecha, empiezan a ganar muchos votos. Como se verá, cuando en las elecciones de julio del 32 consigue ni más ni menos que 14 millones de votos y 230 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza política de Alemania, ¿vale? Sin embargo, ese triunfo electoral era el partido mayoritario, pero estaba lejos de una mayoría absoluta. Con lo cual, es la situación que, por ejemplo, tiene ahora Rajoy. Rajoy ha ganado las elecciones, pero no tiene los votos necesarios para poder gobernar, a menos que pacte con otros partidos políticos. En un principio, todos los partidos de centro y derecha, y por supuesto los de izquierda, se negaron a pactar con Hitler, con lo cual Hitler, aunque ganó las elecciones, se quedó sin gobernar, y en su lugar pues se formaron gobiernos presididos por personajes del centro y derecha, intentando juntar los escaños de centro y derecha y apoyos puntuales de las izquierdas pues para poder construir gobiernos, etc. Sin embargo, esta aritmética parlamentaria no funciona, no puede funcionar. Por tanto, si os dais cuenta, la situación de Alemania se parece mucho a la que tiene España en estos momentos. Está en enero de 2016, con un partido que ganó las elecciones, pero está lejos de la mayoría absoluta, y donde cualquier gobierno tendrá que venir del pacto de partidos minoritarios. En esa situación estaba Alemania, se intentaron varios gobiernos débiles, pero por desgracia, para la estabilidad alemana, esos gobiernos pues evidentemente acabaron fracasando, porque al final los partidos no están de acuerdo, acaban discutiendo y hubo que convocar nuevas elecciones. ¿Vale? Esas elecciones se producen en noviembre y vuelve a ganar el partido nazi, aunque con un poquito de descenso, ¿vale? Pierden un poquito de votos. Sigue siendo el más votado, 11 millones de votos, son menos, 126 escaños, son menos de los que tenía, aunque sigue siendo el más votado. Pero la situación es, en términos de proporción, es la misma de las elecciones anteriores, ¿vale? No se ha arreglado nada, ¿vale? En esos 4 meses la situación vuelve a estar igual. La repetición de elecciones no ha servido y claro, ya ¿qué hacer? Se vuelven a repetir las elecciones, ¿qué hacemos? Se vuelven a probar a pactar, se vuelven a intentar formar gobiernos minoritarios sin el partido nazi, nadie quiere saber nada de los nazis, pero nos metemos en enero y la situación es desesperada. No hay una mayoría de gobierno, todos los intentos han fracasado, ya se han convocado elecciones, no puedes volver a convocar otras elecciones, terceras elecciones en 5 meses. Así que se empieza a considerar, vamos a ver si con Hitler, o sea, con el partido más votado, se puede hacer un gobierno, ¿vale? Recordemos que se han probado todas las aritméticas parlamentarias posibles y han fracasado. Así que en enero Hindenburg, el presidente de Alemania, encarga a Hitler a ver si él puede formar gobierno, y Hitler, imitando en este caso a Mussolini, pues efectivamente va a formar un gobierno, en un principio pues un gobierno normal, con gente de centro-derecha, que debería ser un gobierno normal.
El problema es que Hitler no es normal. El problema es que Hitler no va ni siquiera va a hacer el paripé de gobernar legalmente. Rápidamente va a copiar lo que hizo Mussolini. En muy poquitas semanas empieza a hacerse con el control como presidente del gobierno, o canciller en este caso, como es que en Alemania no se llama presidente del gobierno, se llama canciller. Empieza a hacerse con el control de la policía, de las fuerzas del público, etcétera, y aprovecha para que el partido nazi se convierta en el dueño de las calles. Es decir, ya lo explicamos cuando vimos el fascismo, las escuadras nazis, los camisas, los que luego veremos, los camisas pardas del partido nazi, se enseñorean de las calles, amenazan, pegan, maltratan a quien no piensa como ellos, y esto provoca el miedo de la población. Lo mejor era no buscarse líos, lo mejor era hacer la pelota a los nazis, y con esta situación Hitler convoca nuevas elecciones, imitando lo que había hecho Mussolini en Italia, y ahora las gana. Entre las trampas que pudo hacer y el miedo de la oposición, consiguió una mayoría suficiente para gobernar de 288 escaños. Y una vez que consigue esta mayoría suficiente, Hitler ya empezará a transformar el Estado de un sistema democrático en un sistema totalitario. Un sistema totalitario en el cual, evidentemente, ya no hay una democracia, en el cual todos los poderes van a acabar en Hitler, que gobernará con el título de Führer, ¿vale? Que es decir, va a aprovechar que pocos meses después morirá Hindenburg, el presidente de Alemania, para fusionar los dos cargos, jefe de Estado y jefe de gobierno, en una figura que es el Führer, que es el poder, el que tendrá el poder total en Alemania, junto a su partido, el único partido que se va a permitir, el partido nazi, del cual vamos a hablar ahora, explicando algunos de sus principales líderes, que han pasado a la historia como algunos de los seres más bellacos de la larga trayectoria de la humanidad. El primero del que vamos a hablar fue Rudolf Hess, que ya lo hemos hablado antes, es el que estuvo en la cárcel con él. Junto a él es un compañero de Hitler de los primeros tiempos en el DAP. Fue su mano derecha hasta finales de los años 30, ¿vale? Un hombre muy fiel, muy leal a Hitler, pero a finales de los años 30 perderá protagonismo ante otros líderes del partido, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial ya claramente es una figura sin apenas poder y casi meramente decorativa. El siguiente personaje es muy interesante, es Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, lo veis, está bien escrito con O con diéresis. Joseph Goebbels es el jefe de la propaganda nazi, ¿vale? Y es muy conocido porque sus sistemas de propaganda electoral, de manipulación de las masas, son muy apreciados por todos aquellos que quieren controlar y manipular a masas, a multitudes. Suyas son consignas como la de que un mensaje dedicado a la masa tiene que ser lo más simple posible y repetirlo lo más posible, de tal manera que aunque sea falso, si tú lo repites el número de veces suficiente, la gente lo asumirá como verdadero. Todos mecanismos de propaganda política que aún hoy en día se consideran y se estudian en todo aquello que tiene que ver con el control de masas, y que explica de cierta manera cómo un partido con esa peculiar ideología, con estos peculiares líderes, acabó convirtiéndose en el partido mayoritario en Alemania, porque si bien es cierto que luego gobiernan en un régimen de dictadura y terror, ellos antes de llegar a eso habían conseguido el apoyo democrático de muchas personas. Cuando las elecciones todavía eran libres, llegaron a ser el partido más votado 2 veces, sin mayoría absoluta, repito, pero el partido más votado. Y en eso tiene mucho que ver la habilidad de la propaganda de Goebbels. El tercer personaje que vamos a ver es Hermann Göring. Hermann Göring era lo contrario de Goebbels. Goebbels era bajito, flacucho, cojo. Göring era todo lo contrario, era un hombretón, un prototipo de excombatiente, había sido un soldado famoso de la Primera Guerra Mundial, concretamente había sido aviador, había estado en la escuadrilla del Barón Rojo con un biplano blanco. Era muy conocido, como todos los miembros de la Hasta de Richthofen, era muy conocido, tuvo 22 derribos en la Primera Guerra Mundial, era un héroe, y por tanto era una referencia para todos los excombatientes que tan importantes son en la generación del partido fascista y nazi.
Goering, como aviador que fue siempre estuvo entre el número 2 y el número 3 del partido, y además se encargó de la aviación de Alemania durante la Guerra Mundial, por lo que es muy, muy conocido. La siguiente figura que vamos a ver es Ernst Röhm. Röhm es el organizador de las SA, luego hablaremos de ella, es el grupo paramilitar de Hitler, son los nazis, el grupo paramilitar nazi. Es su primer organizador, igual que Goering, es un excombatiente y dirigió lo que era la fuerza del partido nazi, que eran las escuadras de las SA, las que se encargaban, como vimos antes, de amedrentar a la población, de dejar claro quién mandaba el partido nazi, que convenía llevarse bien con el partido nazi. Sin embargo, cuando Hitler llega al poder, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es cargarse a Röhm. Röhm fue purgado, fue mandado a asesinar por el propio Hitler en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en las cuales Hitler eliminó a sus compañeros y amigos de las SA porque le estorbaban para gobernar en Alemania. Y uno de ellos, uno de los purgados, fue Ernst Röhm. A Röhm, en cierto modo, le va a suceder Heinrich Himmler, que era el jefe de la seguridad y de la policía política de los nazis. La policía política, ya sabéis lo que son, los que se encargan de perseguir, de vigilar a la gente por ver si alguno está en contra, y son la policía política de los nazis, es la famosa Gestapo, ¿vale? La famosa Gestapo. Además, también fue el encargado de las SS, que como veremos luego son las que heredan las funciones de las SA. Es muy, muy importante porque es el encargado de la represión. Este fue el encargado de los campos de concentración y, atención, también del exterminio judío. El partido nazi como tal es una organización totalitaria, y en ese totalitarismo incluye el control de todos los apartados de la sociedad, con lo cual tú veías cómo el partido nazi se infiltraba en todo aquello que pudiese organizar la sociedad civil. El partido nazi tenía asociaciones de todo, había partido nazi en todo, es decir, en asociaciones de montañistas, en asociaciones de deportistas, en asociaciones de aficionados al teatro, en cualquier cosa tú podías encontrar al partido nazi. Estaban divididos en múltiples organizaciones que se encargaban de que tú, te gustase lo que te gustase, te dedicases a lo que te dedicases, el partido nazi tenía algo para ti. Vamos a estudiar las tres principales, estas organizaciones fundamentales del partido nazi. Aunque insisto, hay muchísimas. La más característica, la más importante, son las SA, los Sturmabteilung, la sección de asalto, conocidas también por camisas pardas, por el color de su uniforme. ¿Vale? Las camisas pardas, como veis, los miembros de las SA visten a la moda militar, son paramilitares, es decir, imitan la moda militar, desfilan como militares y se visten como militares, con camisa militar, pantalones militares, correajes militares, ¿veis? Las correas típicas, ¿vale?, de los uniformes militares que aparecen en los uniformes, tanto de las camisas negras del Partido Fascista Italiano, como en este caso en las camisas pardas, marrones, del partido nazi, ¿vale? Fueron fundamentales en los años 30 porque suponían implementar la doctrina fascista de lucha, de controlar las calles, de lucha en las calles, acosar a los enemigos, pelearse, imponer el miedo y demostrar la fuerza del partido. Como tal, fueron fundamentales para que el partido nazi llegara al poder. Pero curiosamente, fueron destruidas por el propio Hitler en la Noche de los Cuchillos Largos, a poco de llegar al poder. ¿Para qué lo hizo? Bueno, las SA representaban la parte más revolucionaria, más anticapitalista, más popular del partido nazi. Y si Hitler quería gobernar Alemania sin problemas, necesitaba dar una imagen de seriedad, de estabilidad, y estos elementos revolucionarios, radicales, le perjudicaban un poco, y por eso eliminó a la SA sin contemplaciones, mandando el asesinato de muchos de sus dirigentes y miembros. Y entonces el partido nazi se quedó sin una fuerza paramilitar. Bueno, en cierto modo ya no le hacía falta. Y para la parte que le hacía falta, para eso lo que hizo, si quien se encargó de eso, fueron las SS, las Schutzstaffel, ¿vale?, las fuerzas de protección. En un primer momento era una parte de la SA que se encargaba de la escolta del propio Hitler, de protegerle contra la violencia de comunistas, etcétera, en las frecuentes peleas que había en a finales de los años 20 y en los años 30 por cuestiones políticas. Pero bajo el mando de Himmler, como vimos antes, se convirtieron en los herederos de las SA, ¿vale?, como fuerza de represión,
como fuerza de represión, y como tal van a ser los que se encarguen, ya os digo, de los campos de represión y de los campos de exterminio de los judíos. Su uniforme, como veis, es negro, a diferencia de la SA, que eran marrones. Estos son los que van de negro, y su símbolo, la calavera, ¿vale? La veis. Si hacemos zoom, no es que se vea mucho, ¿vale? Su símbolo es la calavera. Decíamos que las SS toman el relevo de las SA como encargadas de la represión y de los campos de exterminio. Su uniforme es negro, su símbolo la calavera. Y al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, incluso van a tener su propio ejército. El ejército alemán va a estar dividido en dos partes: el ejército alemán principal por un lado y luego un ejército formado exclusivamente por nazis, que son las famosas Waffen-SS, que tenían el mejor armamento que Alemania podía dotarlas. Y que son muy características de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente organización que vamos a ver, trágicamente famosa, son las HJ, las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas. Están hechas para controlar a la juventud y a la infancia, ¿vale? A la juventud y a la infancia. Y es una especie de scouts oscuros, ¿vale? Con oscuro me refiero a los scouts del mal. ¿Por qué? Porque es una asociación juvenil, ¿vale? Como las asociaciones juveniles que proliferan en las primeras décadas del siglo XX, que han llegado hasta hoy, en la cual a los niños se les llevaba al campo, los niños de las ciudades, que crecían entre malos humos, entre ruidos, poco espacio para jugar, etcétera. Pues había, desde finales del 19, principios del 20, había una necesidad de que esos niños conociesen el campo, la naturaleza, el aire libre, las virtudes rurales, las virtudes de la naturaleza, ¿vale? Por eso se fundaron en Inglaterra, se han fundado los Boy Scouts a principios de siglo, y las HJ, las Juventudes Hitlerianas, en cierto modo heredan esto, hacen esto mismo, aprovechando para promover los valores del partido nazi. Por un lado, valores paramilitares, ¿vale? Se les enseñaba a los niños a ser pequeños soldados, se les enseñaba a orientarse, virtud de supervivencia, a tener una juventud sana, fuerte, de cara a una guerra, que demostrase un pueblo vital. Recordemos que los vitalismos y las filosofías vitalistas son muy importantes dentro de la filosofía nazi. Entonces, las juventudes hitlerianas, por un lado, adoctrinaban, a los niños se les iba metiendo la ideología nazi, se les iba explicando la ideología nazi, se les iba convenciendo de la ideología nazi, y además permitían valorar tener una juventud preparada para la guerra. Muy importante, porque los nazis, Hitler sabía que iba a estallar una guerra. ¿Cómo gobernó Hitler? ¿Cómo es la política interior de Hitler? Bueno, cuestiones importantísimas. Lo primero, el liderazgo, culto a la personalidad, liderazgo de Hitler. Hitler tiene un título propio que es el Führer. Führer significa guía, ¿vale? Es el líder, es el que lo sabe todo, es el que va a llevar a Alemania a un futuro próspero y maravilloso. Por supuesto, sistema de partido único. Sistema de partido. Solo hay un partido permitido, que es el partido nazi. Si quieres hacer política, te metes en el partido nazi. Tercero, Estado centralista frente al sistema federal alemán. Frente al sistema federal alemán de la República de Weimar, el que tienen hoy en día, Hitler puso un Estado centralista, donde solo hay una autoridad que reside en Berlín, en el Führer y en Berlín. Política social activa, atención, típico de todos los totalitarismos y del fascismo y del nazismo también. Los movimientos fascista y nazi tienen su origen en la clase obrera que sufre la crisis de posguerra, y por tal tienen mucho protagonismo sectores proletarios y de trabajadores. Eso sí, la mayor parte sin empleo, ¿vale? Sobre todo trabajadores parados. Pero esa visión social se aprecia en que cuando llegan al poder, por supuesto, se reconocen muchos derechos a los trabajadores, ¿vale? Una política social donde se dan muchas ventajas a los trabajadores. Pero atención, lo que no se permite es la lucha de clases, es decir, lo que no se permite es el enfrentamiento. Se impone un sindicato único, todo tiene que pedir al sindicato, y se prohíben las huelgas. Es decir, el Estado protege a los obreros, les da lo que ellos necesiten y ya está. Los obreros no piden nada más porque no les hace falta nada más que aquello que dictamine el Estado. Lo más característico del partido nazi bien ahora es la política racista, ¿vale? Esto es fundamental en el partido nazi. El enemigo es el judío. El objetivo, la pureza de la raza aria, origen de los alemanes. Entonces, esto incluyó la discriminación primero y después la eliminación de los judíos. Discriminación que empezó con las leyes de Nuremberg, donde a los judíos les fueron imponiendo una serie de restricciones. Se prohibió
el matrimonio entre judíos y no judíos, se les fue prohibiendo la cantidad de patrimonios que podían tener y de actividades económicas a las que podían dedicarse. Por ejemplo, se les prohibió cualquier profesión que tuviesen contacto con niños, se les prohibió que fuesen profesores, se les prohibió que fuesen médicos, se les fue, en definitiva, se les fue discriminando clara y activamente. Se les obligó a llevar distintivos propios, a cambiarse el nombre para tener nombres puramente judíos. En un principio, discriminación, iba a decir simplemente, como si fuese poco, esta discriminación, pero la cosa empezó a complicarse a partir de 1938 con la Kristallnacht. La Kristallnacht, la Reichskristallnacht, la noche de los cristales rotos, como lo hemos traducido habitualmente en España, fue un pogrom. Pogrom son las persecuciones judías que se hacían en Europa desde la Edad Media, en el cual durante esa noche los nazis organizaron asaltos a los comercios judíos, donde rompieron sus escaparates. Por eso al día siguiente amaneció todo lleno de cristales rotos, por eso el nombre de Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, y donde los nazis aprovecharon para dar palizas y amedrentar a judíos, palizas que acabaron en la muerte en algunos casos, ¿vale? Fue el momento clave donde se dejaba claro que los judíos iban a ser víctimas del terror. Ya no solamente discriminación, como si fuese poco, sino también terror. Los judíos cada vez fueron peor tratados y cada vez tuvieron más restricciones. Acabaron, cuando empieza la Guerra Mundial, se empieza a encerrar ya en guetos, en barrios exclusivos para ellos, para evitar el contacto entre ellos y cualquier persona que no fuese judío, hasta que finalmente, en 1941, deciden lo que llaman solución final, la solución definitiva al problema judío, que fue decretar el exterminio de la raza judía en Europa, matar a todos los judíos que se encontrasen. Para ello organizaron los terribles campos de exterminio, en los que les dio tiempo matar a 6 millones de judíos, lo que suponía 2/3 partes de la población judía que había en Europa antes de la Guerra Mundial. 6 millones. Si no mataron más, fue porque no les dio tiempo, porque el partido nazi puso toda la eficiencia y la organización alemana al servicio de una industria de la muerte, donde el objetivo de sus gestores era matar el máximo de judíos en el menor tiempo y con el menor coste. Son las terribles experiencias que habéis visto, muchos de vosotros habéis visto en películas, o son los terribles nombres, por ejemplo, del campo de exterminio de Auschwitz y otros de los que hablaremos más adelante. Hablaremos en clase, veremos en clase algunos de estos ejemplos de lo que fue el Holocausto, el exterminio de los judíos, o como la conocemos más habitualmente, el superjudío de la Shoah. Por supuesto, todo sistema totalitario tiene un activo sistema de represión, ¿vale? El partido nazi vigilaba a los ciudadanos y si te oponías al régimen o hablabas más del régimen, tenías problemas. De esto se encarga la Gestapo, de esta vigilancia, y luego del castigo se encargaban las SS. Por supuesto, activa propaganda, ¿vale? Son muy famosas las concentraciones de Nuremberg, en la ciudad alemana de Nuremberg, con estos desfiles gigantescos, desfiles de masas que veremos en clase, muy llamativos, reflejados en las películas de la gran cineasta alemana Leni Riefenstahl, lo veremos también en clase. O fueron los primeros en idear que los Juegos Olímpicos fuesen elementos de propaganda. Las famosas Olimpiadas de Berlín de 1936 fueron concebidas como un elemento para que el mundo viera lo bien que funcionaba Alemania y las bondades de la política nazi. Y por supuesto, control y educación de la cultura intensivo. Los regímenes totalitarios lo controlan todo, no son totalitarios. En cuanto a la política económica de Hitler, pues la verdad es que pocas novedades. Estamos ante lo habitual en los regímenes totalitarios. Es una economía donde quiere un desarrollo de industria pesada, fundamental. ¿Para qué? Pues igual que el caso de los planes quinquenales de Stalin, él sabía que iba a empezar una guerra y quiso que Alemania estuviese preparada. Entonces hay un fuerte desarrollo de la industria pesada. Esta industria pesada fue especialmente desarrollada con la decisión de rearmar al ejército alemán. Había que crear de cero todo el armamento para un gigantesco ejército. Eso, por un lado, incentiva la industria pesada, crea muchísimos puestos de trabajo,
en las minas para el carbón, para el hierro, en las fábricas de metal, en las fábricas de herramientas, en las fábricas de armas. Y además absorbe parados. Unos, los que van a trabajar en industria pesada. Dos, los que recluta el ejército. 2 millones de parados dejaron de estar parados porque simplemente pasaron a ser soldados profesionales en el ejército alemán. Y otra cosa habitual de los regímenes totalitarios, obras públicas enormes. Lo de siempre, pantanos, carreteras, etc. Muy característico del nazismo, las autopistas, las Autobahnen. ¿Vale? Hitler creó autopistas, sembró Alemania de autopistas. ¿Tantos coches había en Alemania para esas autopistas, para que fuesen necesarias esas autopistas? Hombre, en esos momentos no había tantos, aunque Hitler sí que hizo algo muy importante para que hubiese muchos coches. Encargó a uno de los mejores ingenieros alemanes, a Ferdinand Porsche, sí, el de los Porsche, le encargó un coche lo suficientemente fácil de fabricar, económico de comprar y mantener para que lo tuviese cualquier obrero alemán. Ese coche el diseño de ese coche recibió el nombre de Volkswagen, literalmente coche del pueblo, Volk pueblo, Wagen coche. Volkswagen, el coche del pueblo. Ya sabéis, encargo de Hitler al ingeniero alemán Ferdinand Porsche. Y Porsche, con su fama, fue capaz de diseñar un coche que cumplió estas características y que ha sido uno de los coches más fabricados en la historia. Entonces, ¿había muchos coches, repito, había muchos coches alemanes en esos momentos? Todavía no, pero es que en realidad las autopistas están pensadas para mover al ejército. La cuestión es que tenías unas autopistas maravillosas y creabas muchísimos puestos de trabajo. Y esto lleva a la política exterior de Hitler, la cual solo vamos a dar unas pinceladas porque lo que es el camino, los actos que provocarán la guerra, los veremos en el siguiente tema. En la política exterior de Hitler, evidentemente, lo primero es abandonar la Sociedad de Naciones, ¿vale? Él no creía en la paz y no creía en la Sociedad de Naciones. Romper el Tratado de Versalles, no declaró que lo iba a cumplir y efectivamente empezaron a cumplirlo. Y atención, no le pasó nada, como veremos en el siguiente tema. El concepto de Lebensraum, espacio vital. Alemania es una sociedad en crecimiento, potente, enérgica, joven, viril, fuerte. Se le queda pequeña Alemania, tiene que extenderse. ¿Hacia dónde se extendería? Hacia el este, que no hay nadie o que hay bárbaros. ¿Vale? Esa es la idea que transmitía Hitler. Hay que conquistar, es una necesidad. Pangermanismo. Alemania no es Alemania solo, es todos los territorios alemanes. Así que había que coger los Sudetes, Austria, todo allí donde viviesen alemanes, eso tendría que pertenecer a Alemania. Y luego, por supuesto, intervencionismo, meterse en cualquier lío que pudiese ser beneficioso para Alemania. Y en ese caso fue muy importante su intervención en la Guerra Civil Española.